Amigos, buenas noches. Tengo infinidad de relatos que me han mandado durante 24 años. Hemos publicado al día de hoy en los tres diferentes canales como 1000 eventos reales. Tengo más de 1000 relatos que no han sido publicados jamás. Esta noche les voy a presentar una aterradora historia de brujería. Una que se sale de la realidad, que sucedió en una barranca, a donde tiraban los trabajos, a donde realizaban los aquelarres. Esa zona era visitada por el mismo demonio. Pero bueno, para no entrar en contexto, les pido de favor que este relato no lo escuchen los niños. Es un relato perturbador. Es un evento real que sucedió en el Estado de México. Así que por favor apaguen la luz, cierren las puertas e iniciamos. Título del evento: Gallina Negra. Me acerqué al diablo por culpa de la brujería. Señor Chemo San Juan, cuando era niña, vivía con mis padres en un cuartito que estaba hecho de madera y láminas, abajo de una barranca. Por la extrema pobreza en la que estábamos, casi no comíamos. Si nos enfermábamos, nos curábamos con puras hierbas y remedios caseros. Prácticamente, la vida de pobre era fatal, y a veces uno como niño no crecía, porque no teníamos nutrientes suficientes, leche, queso y pan. Pero bueno, esto que les quiero confesar se salió de control y lamentablemente acabó después de cierto tiempo con mi familia. Mis padres se dedicaban a recolectar basura, desperdicios, periódico, cobre, fierro, cualquier cosa que se pudiera reciclar y vender en las barrancas del Estado de México. Para que mis dos hermanas y yo pudiéramos comer algo, ellos tenían que trabajar casi todo el día y de regreso vendían los desperdicios, y así humildemente nos ofrecían un plato de frijoles y rara vez un pedazo de carne. Y de hecho, la última vez que probé un trozo de jamón fue el día de mi cumpleaños número 4, y ahora ya tenía 10 años de edad y mi vida no cambiaba en nada. Lamentablemente mi niñez fue muy triste y llena de carencias. Por eso no sabía qué cosa era real y cuál irreal. Por ejemplo, de niña veía y escuchaba voces que otros no podían apreciar en las barrancas del Estado de México, en un lugar llamado Chimalhuacán. A mi corta edad, a veces no entendía quién se quería comunicar conmigo. Por eso en ocasiones me la pasaba platicando con la pared y viendo hacia el ropero, pero allí estaba completamente sola. Por su parte, mi madre me decía que yo hablaba en lenguaje extraño, tanto que ni ella me entendía. Pero la verdad, yo me acuerdo muy bien de eso. Pero todo empezó cuando en la barranca, una tarde que salí a buscar latas y botellas, para mi suerte me encontré a una gallina negra, la cual estaba enorme y gorda. De inmediato me dispuse a corretearla. La verdad, tenía tanta hambre que hasta pensé en comérmela, pero yo solita. Solo que después recordé que en mi casa también no comían y mejor cambié de opinión. Curiosamente, desde que esa gallina negra se me apareció allí en la barranca, me sucedieron extrañas cosas. Por ejemplo, cuando le estaba correteando por vez primera, sin querer me tropecé con una bolsa. Creí que era de basura, de esa que la gente tira en la barranca. Pero en eso, cuando volteé de nuevo, la gallina ya se había escondido ahí entre los árboles y ya no la encontré. Muy molesta porque no la pude alcanzar, me regresé para patear la bolsa. Pero en eso se escuchó lo más parecido a un sonido metálico allí en su interior. En mi curiosidad agarré una piedra y con el filo de esta rompí la bolsa de plástico, que por cierto era de color negra. Cuando voy viendo lo que estaba en su interior no lo podía creer. Resulta que allí había muchas monedas manchadas con sangre, pero también billetes de diferentes denominaciones, más unos collares y pulseras de unos colores que jamás había visto. Lo que más me impresionó fue unos papeles con unas letras que ni yo entendía, pero estas estaban escritas con tinta de sangre humana. Desafortunadamente por mi pobreza, yo no iba a la escuela, por ese motivo no sabía leer ni escribir.
Lo que sí noté fue que en la bolsa también habían unas fotos y que estas tenían clavadas unos alfileres en las siluetas de las personas. Fue tanta mi impresión por ver demasiado dinero junto que me olvidé de la gallina. Lo primero que hice fue sacar todas las monedas y levantar los billetes, ya que lo demás para mí era basura. Después cerré la bolsa y la volví a aventar de nuevo a la barranca. Cuando volteé a ver si estaba la gallina, ésta se apareció arriba del árbol, como riéndose de mí, y tarde comprobé que allí pasaban aterradoras cosas, y más porque mucha gente ocupaba esa barranca como depósito para tirar brujería, trabajos e incluso cadáveres. Lo que no sabía en ese momento es que me estaba llevando un daño para mi casa, y este muy pronto cobraría factura. Señor Chomo San Juan, le cuento que mis padres llegaron esa tarde de trabajar, por cierto muy cansados. Lamentablemente, les había ido muy mal. No habían podido recolectar basura, ni desperdicios o metales, ni nada. En pocas palabras, estaban tristes, porque decían que no pudieron comprar pan ni leche para mis hermanitos, los cuales estaban desnutridos y enfermos. Y si no teníamos para comer, menos tendríamos para comprar medicamentos. Fue en eso que nerviosa le dije a mi madre que me había encontrado alguna cosa allí en la barranca. Ella no le dio importancia a lo que le conté, porque imaginó que posiblemente eran juguetes o libros de la basura. Pero no, el que sí me puso atención fue mi padre. Como este casi no nos dedicaba tiempo, tampoco íbamos a la escuela, porque no nos podían comprar ropa, libros ni cosas. Así que por lo menos mi padre, en ese momento, hizo lo posible por hablar con nosotros. Cuando tenía tiempo, él nos enseñaba a leer y a escribir, porque como les dije, vivíamos en un cerro, a un lado de una barranca, en los años de 1990, en límites con Chimalhuacán, en un barrio que se llama San Lorenzo, cerca o enfrente de Ciudad Nezahualcóyotl en el Estado de México. Pero bueno, mi padre en su ignorancia me pidió que le mostrara ese supuesto tesoro que según yo me había encontrado. Le dije que no me fuera a pegar, pero que eso me lo encontré allí tirado en la barranca, que yo no lo tomé de ningún lado, que incluso no se lo quité a nadie. Impresionado, preguntó que dónde lo encontré, y fue en ese momento que le expliqué todo lo que pasó, justo cuando fui a corretear a esa gallina negra, una que por cierto estaba muy gorda, y que yo la quería atrapar, para darle de comer a mis hermanitos. Les juro por Dios que mi padre se reía de mi ignorancia, pero también comprendió que como era una niña me imaginaba muchas cosas. Pero de pronto, cuando abrió la cajita a donde metí las cosas, se fue de espaldas, porque en verdad había mucho dinero, tanto que ni él lo podía contar. De hecho, era más de lo que él podía ganar recogiendo basura en un año. Sorprendido e impresionado, contó todas las monedas de una en una. Las revisó, al igual que los billetes. Después comprobó que efectivamente eran verdaderos. En ese momento observé que a papá no le importó que las monedas tuvieran sangre, ni otras cosas. Para eso fue por agua y las limpió. Cuando las miró, teníamos bastante dinero y al amanecer mi padre ya no fue a trabajar. Apresurado junto con mi madre, bajaron al pueblo para comprar despensa y unos medicamentos que necesitábamos. Gracias a Dios y después de muchos años, por fin ese día comimos como gente decente, como quien dice como reyes. Por su parte mi madre decía que eso era malo y que no debíamos de haberlo tocado, que posiblemente le pertenecía a alguien más. Pero por otro lado, no sabíamos que ese era un dinero maldito, uno de brujería, que posiblemente estaba destinado para acabar con la vida de una familia. Lamentablemente corrimos con esa suerte y por haberlo traído a casa, desde allí mi familia se destruyó. Ahora les explicaré a detalle cómo pasó todo esto de la brujería. Como a los 3 días, nuevamente sentí que alguien me llamaba allí en la barranca. A mis padres yo no les contaba esto, porque de por sí tenían preocupaciones y problemas, además de enfermedades. Por eso menos los quería alterar ni incomodar. De hecho, hasta creí que era parte de mi imaginación, pero lejos estaba de pensar
que en esa barranca había cosas malas, y de hecho, mucha energía negra, de trabajos oscuros, como brujería, pero sobre todo, de invocaciones y adoraciones al demonio. Recuerdo que escuché el cacaraqueo de la gallina, y cuando me asomé por la ventana, efectivamente era la misma que venía correteando días atrás. Ahora sí dije que no se me escaparía. Para eso me puse mis chanclas, dejé a mis hermanitos más chicos allí solitos, y corrí hacia la barranca para agarrarla. Ahora sí estaba decidida a todo, y de pronto vi que algo se movía atrás de un árbol. Para eso avancé sin hacer mucho ruido, y cuando estaba a punto de agarrar a la gallina, ésta ya había desaparecido de nuevo. Nuevamente me quedé impresionada, y más porque en su lugar encontré nuevamente dinero y unas pulseras como de oro, también billetes de diferentes denominaciones. Yo no sabía cuál era el valor real de las cosas que estaban allí tiradas, pero de igual manera estaba segura de que la gallina negra siempre me llevaba a donde estaba la fortuna. Por eso nuevamente recogí todo, pero esta vez tiré huesos, unas veladoras negras, además bolsitas como con sangre. Si se preguntan el por qué yo no sabía distinguir lo bueno de lo malo, les quiero decir que jamás salíamos del pueblo, no convivíamos con nadie, no teníamos amigos. Por ese motivo, no sabía qué era eso, pues yo no iba a la escuela, no sabía de brujería y también no creía que fuera malo. Aparte, no teníamos vecinos ni amigos, nadie que me dijera en ese momento que todo eso nos enfermaría, ya que era un trabajo marcado por la aterradora brujería negra, esa que realizaban en el pueblo, que al final de cuentas, en pocos meses, mis padres dejarían de trabajar, porque ya no tendrían necesidad de eso. Y por su parte mi madre seguía indecisa, decía que nos podíamos condenar, que de hecho no podíamos salir de la casa, porque la brujería nos haría daño, y otras cosas, porque en verdad eso era muy malo, ya que sus padres, o sea mis abuelitos, eran del estado de Oaxaca, y allí había noticias de que si encontrabas dinero, y más tirado o enterrado, pues ese dinero no te correspondía, porque estaba trabajado para dañar a otras personas, ya que eran brujerías muy potentes. Señor Chemo San Juan, desafortunadamente, desde que mi padre se gastó ese dinero, este comenzó a decaer más y más. El pobre ya estaba enfermo, pero ahora una mañana quedó paralítico, vomitaba sangre y su vida se apagaba lentamente. Por mi parte, yo veía cosas con mis hermanitos, pues después de que se enfermaron, estos ya no se componían. A ellos les salían muchos granos, a uno se le fracturó una pierna, a otro más perdió un ojo, y no sé por qué, pero a mí no me pasaba nada, ni a mi madre. Posiblemente éramos más fuertes, o tal vez algo en ese momento no quería que nos hicieran daño o que nos enfermáramos. Curiosamente, 666 días después de haber encontrado el dinero, mi padre falleció, esto por la mañana, y ya no despertó. En ese tiempo yo estaba por cumplir 12 años de edad, pero extrañamente seguía escuchando voces, unas que me hablaban en lo más profundo de la barranca, y una y otra vez me decían que fuera allí, porque me darían otra vez un regalo, uno muy especial. Yo sabía que eran cosas malas, porque desde que llevé eso a mi casa, mi familia comenzó a perder la vida. Se accidentaban, se dañaban. Como en el caso de mi padre, este falleció en extrañas circunstancias. Ya comíamos bien, ya teníamos ropa, zapatos, y mis hermanitos ya habían entrado a la escuela, pero después de eso comenzaron a enfermar, y para colmo, bajar hacia el pueblo y a comprar medicamentos era un martirio, porque vivíamos a muchos kilómetros. Mi madre cambió bastante, algo se apoderó de ella. De hecho decía que también veía una gallina negra, y sabía que no era buena. Cuando la escuchaba, por eso mejor se escondía del miedo. Señor Chemo San Juan, dice mi mamá que yo platicaba sola y era como si hablara con alguien más allí en el cuarto. Pero la gota que derramó el vaso fue justo cuando estaba dormida, a eso de las 9 de la noche, y para colmo me andaba del baño. Por ese motivo me paré y escuché que decían mi nombre. Cuando me asomé a la barranca, allí miré a esa gallina negra
y ahora sí prometí en atraparla. Para eso corrí descalza tras de ella, y que la alcanzo. Cuando la agarré de los pies y la levanté, la mirada de horror fue mía, porque descubrí que frente a mí estaba un impresionante ser de ojos rojos, con cuernos y cola, el cual traía una pata de pollo y otra más de caballo, y este me hablaba de una extraña forma, tanto que hasta se me hacía familiar. De pronto esa bestia, con voz humana, me dijo que tenía años cuidándome, de hecho desde que llegamos a vivir esa zona de la barranca, y que efectivamente él fue el que me dio todos los regalos y el dinero porque decía que estábamos enlazados. Después de eso, y al día de hoy ya no lo olvido, porque era una aterradora criatura. Sus palabras fueron que no morimos de hambre gracias a él y a ese maldito dinero de brujería, que desde el primer momento en que toqué esos trabajos y saqué el dinero y puse un pie en el campo o cementerio, pues esos trabajos oscuros, desde ese momento, ya peleaban por mi alma. La verdad, no sé por qué ni cómo, pero me acerqué al diablo, y lo hacía cada día mediante la brujería, aquellos trabajos que la gente tiraba por allí, sin pensar que el daño de esos lugares era para acabar con los seres humanos. Se los juro, señor Chomo San Juan, fue tanta la impresión que me desmayé. Mi madre me salió a buscar y me encontré allí tirada. Al levantarme mi vida ya no fue la misma. Después de meses, en el techo de la casa se veía la cara de un demonio y una cosa que giraba y que se reía conmigo. Mi madre también la veía y a ella le daba mucho miedo. Cuando le pregunté que si creía en la brujería y en el diablo, ésta dijo que no me diría para no asustarme, pero que la verdad nada era normal, porque ahora estábamos con lo malo. Después de días, a mí ya no me daba miedo. Era como si el demonio ya estuviera en mí. Lo que no les conté fue que al lado del cuartito a donde vivíamos había otro cuarto, pero abandonado, uno que ya estaba en ruinas, y este tenía paredes pintadas y rotas, y una puerta y una ventana que no tenían techo. Pero bueno, adentro había una hierba que crecía, y a veces nos íbamos a asomar allí, pero yo me acuerdo que mi mamá también me platicaba que según yo, después desde que se perdió la gallina, pues me apareció una amiga. Supuestamente era una niña de mi edad y que estaba muy bonita, que ahora era como un ser extraño que parecía de cuento, y más porque la casa del vecino más cercano estaba a 4 kilómetros abajo. La niña en ese entonces usaba vestiditos con delantal, medias blancas, zapatos negros y tenía el cabello rubio, como caireles, como risitos, algo muy extraño, pues yo vivía en la zona de Chimalhuacán, donde habitábamos gente morena y muy poca, pero de pelo rubio ninguna. Pero bueno, ella era rubia, de cabello de oro y caireles, pero además tenía 2 colitas o trencitas. En ese entonces, a mí no se me hacía extraño, es más, nunca pensé que de nuevo las cosas de brujería, que según allí estaban tiradas, tuvieran mucho que ver en esto, pero lamentablemente era cierto, porque esa energía de los trabajos de amarres y cosas oscuras despertaban demonios, seres descarnados y hasta enfermedades. La primera vez que vi a esa niña, me habló por mi nombre y hasta me dijo que vivía en esa casa, esa que alguna vez incendió, porque sus padres hacían brujería, y esto al dejar veladoras solas, las cuales se cayeron y lamentablemente fallecieron sus padres junto con ella en el interior. Lo extraño de esto que cuento fue que nos aseguró que ella era la única que había quedado con vida. Obvio que no, ya que por mi mente no pensaba ni pensaba nada. De hecho, nunca me pregunté qué comía, dónde dormía y quién la cuidaba. Para eso mi madre asustada me dijo que ya no quería que viviéramos en la barranca, porque nos estábamos volviendo locos con todos esos trabajos de brujería que a diario aventaban, y que en cuanto tuviera la oportunidad nos sacaría de allí. De no hacerlo, correríamos la misma suerte que mi padre, tan solo de ver a mis hermanos enfermos, y más porque uno de ellos perdió la vista. Yo tenía mucho miedo, pero también temía por mi madre, ya que a ella le pasaban cosas, las cuales no me quería decir. Lejos estaba de imaginar y de saber que esa supuesta amiguita era otro demonio,
emanado del trabajo de alguna curandera, porque como ya les dije, vivíamos en una zona que era un cementerio de los trabajos, brujerías y cosas oscuras, fuertes y potentes. Mamá me prohibió salir, pero pues yo no tenía amigos, y esa niña me llamaba mucho la atención, pero no imaginé por qué siempre estaba tan limpia, pues la casa estaba en ruinas, y no había ningún objeto allá adentro, más que hierbas y basura. Pero lo que yo no pensaba fue que yo tenía ya 13 años aún, y que no razonaba de todas las cosas malas que nos estaban pasando. Lejos estaba de imaginar que efectivamente la niña era un ser de bajo astral, un demonio caminando entre los humanos, uno que de nuevo se acercó a mí en forma de niña. En esa época yo jugaba con ella, hablaba también, y me dice mi mamá que a veces como que hablaba con alguien, pero allí no había nadie. Les juro por Dios que yo le invitaba a comer, pues supuestamente no tenía papás, aquellos que le dieran alimentos, y hasta le ponía una silla y un plato extra en la mesa para que se sentara. Mi madre al ver eso pues ya no lo soportaba, y una noche nos agarró a todos y nos dijo que al amanecer nos largaríamos de allí para siempre, que por favor juntáramos lo más valioso que tuviéramos, que no pesara, para que pudiéramos correr con él. Señor Chimo San Juan, al amanecer abandonamos la casa, y era como si algo allí no quisiera dejarnos ir, porque todo nos salió mal. Para empezar, no encontrábamos nuestros documentos personales. Mi madre se pegó la cabeza en la oscuridad con la pared y se la abrió, sin omitir que esa extraña niña desde afuera me hacía señas de que si me marchaba terminaría con mi vida. La verdad, eso me dio mucho miedo, y sin más, casi jalé a mis hermanos, y salimos apenas alumbrados con una lámpara. Gracias a Dios, al abandonar la casa y al alejarnos de la zona de brujería, nuestra suerte cambió, y lo digo en serio. Por ejemplo, a los pocos días, como por arte de magia, mis hermanos sanaron totalmente e incluso el que estaba casi ciego recuperó de nuevo la vista, y ahora era como si la vida nos diera otra oportunidad. Eso sí, de nuevo no tenemos nada, ni siquiera para comer, pero pues eso no importaba, porque gracias a Dios logramos a salir con vida de aquel lugar, aquel que solamente nos trajo desgracias. Y si se preguntan, ¿qué pasó con todo el dinero que traíamos? Bueno, les diré que siempre mi madre tuvo razón, y ella misma la madrugada en que salimos, dejó allí todo botado, porque era un dinero malo, algo proveniente de trabajos de brujería y del diablo, cosas de Satanás. Ahora que ya pasaron muchos años, me atrevo a contarles esta historia que nos sucedió en carne propia, para pedirles de favor que si en su camino encuentran brujería, por favor y por nada del mundo no la toquen, o pasarán lo mismo que sucedió con nosotros. Gracias. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales de la señora Mireya López Rubio. Amigos, lamentablemente la brujería trabaja de diferentes formas. La brujería no solamente enferma ni acaba con la gente a la que está destinada, sino que destruye hogares y daña a la gente que la pisa, que la toca o que la presencia. Siempre se los he dicho, cuando yo trabajé en el cementerio encontraba brujería, dinero, gatos con monedas, con billetes, sapos, gallinas negras, animales sacrificados, infinidad de cosas. Pero después comprendí que esto nos hacía daño y al día de hoy yo vivo enfermo. Pero bueno, para terminar les diré que si encuentran trabajos de brujería y artes oscuras, por nada del mundo la toquen, la pisen y pasen junto a ella. Gracias. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este aterrador evento real contado en vivo por Chemo San Juan. De igual manera les pido de favor que vean los comerciales aunque sea 3 segundos. Con eso nos ayudan mucho para traer a diario aterradores eventos. Gracias y hasta mañana.